Las cartas que le escribí, aquellas que contenían cada parte vulnerable de mi alma, se convirtieron en el testamento de un amor que solo existió para mí. Él nunca las abrió. Y ese silencio, esa pila de sobres intactos, fue más cruel, más definitivo que cualquier palabra de rechazo que pudiera haber pronunciado. Se convirtieron en el epitafio de lo que creí que éramos, y sin saberlo, en el prólogo de la persona en la que me vi obligada a convertirme. El gancho no fue un grito, ni una traición explosiva, fue el peso muerto y silencioso de un amor no recibido, de una voz que se perdió en el vacío. Ese fue el día en que todo se rompió. No con un estruendo, sino con el susurro de papel sin leer, un monumento a mi propia invisibilidad. El día que encontré sus cartas para mí, o más bien, mis cartas para él, guardadas en una vieja caja de zapatos en el fondo de su armario, supe que la persona de la que me había enamorado nunca había existido realmente. Era una ficción que yo había escrito con esmero, letra por letra, y él ni siquiera se había molestado en leer el primer capítulo. En ese momento, el suelo no desapareció bajo mis pies, se convirtió en arenas movedizas, y cada carta sin abrir era una piedra que me hundía más y más en la desesperación. Cada sello intacto era una sentencia. No vales la pena. No eres suficiente. Tu corazón, expuesto y tembloroso sobre el papel, no merece ni un momento de curiosidad. Todo había comenzado con una esperanza casi infantil. Recuerdo la vida antes de las cartas, antes del silencio. Era una vida pintada en colores cálidos y suaves. Había risas compartidas en la cocina mientras intentábamos seguir una receta complicada, y terminábamos pidiendo pizza. Había paseos largos en otoño, con el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies como única banda sonora. Recuerdo la forma en que su mano encajaba en la mía, como si hubieran sido diseñadas la una para la otra. En esos momentos, el mundo se sentía simple, correcto. Él era mi ancla, o eso creía yo. Era callado, introspectivo, y yo confundí su silencio con profundidad. Pensé que en su interior bullían universos que solo necesitaba la llave correcta para desbloquear. Y decidí que esa llave sería mi amor, expresado en su forma más pura y tangible, la palabra escrita. Comencé a escribirle cartas. No eran mensajes de texto casuales ni correos electrónicos apresurados. Eran rituales. Cada noche, me sentaba en mi escritorio, con una taza de té humeante a mi lado y el silencio de la casa como cómplice. Elegía el papel con cuidado, a veces grueso y color crema, otras veces fino y casi translúcido. La pluma se deslizaba, derramando tinta y alma a partes iguales. Le contaba cosas que nunca me atrevía a decir en voz alta. Le describía cómo la luz de la mañana se filtraba por la ventana y lo hacía parecer una pintura renacentista mientras dormía. Le confesaba mis miedos más absurdos y mis sueños más grandiosos. Le regalaba recuerdos de mi infancia, fragmentos de mi ser que no le había entregado a nadie más. Cada carta era una pequeña cápsula del tiempo, una prueba de mi amor, un mapa de mi mundo interior que le entregaba con una confianza ciega. Le decía, aquí estoy. Esto es todo lo que soy. Por favor, cuídalo. Las sellaba con cuidado, a veces con un beso, y se las dejaba en su mesita de noche, en el bolsillo de su abrigo, o entre las páginas del libro que estaba leyendo. Y él siempre sonreía. Una sonrisa pequeña, quizás un poco distraída. Gracias, decía. Y yo me sentía vista. Me sentía escuchada. Creía que estaba construyendo un puente indestructible entre nosotros, palabra por palabra. Creía que él, en su soledad, las leía y atesoraba, comprendiendo la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. Qué ingenua era. Estaba escribiendo un monólogo, convencida de que era un diálogo. El día del descubrimiento fue absurdamente mundano. Estábamos haciendo limpieza de primavera, una de esas actividades domésticas que parecen inofensivas. Me pidió que revisara el fondo de su armario para ver si había algo que donar. Y allí estaba. Una caja de zapatos polvorienta, escondida detrás de un par de botas viejas. Mi corazón dio un vuelco de ternura. Pensé, las ha guardado todas. Las tiene aquí, en un lugar especial. Sentí una oleada de amor tan intensa que casi me hizo tropezar. Con manos temblorosas, saqué la caja y la puse sobre la cama. La abrí.
y el mundo se detuvo. Estaban todas allí. Cada una de ellas. Ordenadas cronológicamente, sí, pero eso solo hacía la escena más macabra. Los sobres estaban inmaculados. Los sellos, intactos. Las cintas que había atado con tanto esmero seguían perfectamente anudadas. Nunca las había abierto. Ni una sola. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El color se drenó de la habitación, dejando solo un gris opresivo. Lo llamé. Su nombre salió de mi boca como un graznido. Entró en la habitación, secándose las manos en un trapo, con una expresión de normalidad que me pareció obscena. Señalé la caja, incapaz de formar una frase completa. Mis ojos le suplicaban una explicación, una mentira piadosa, cualquier cosa que no fuera la verdad que tenía delante. Él miró la caja, luego a mí, y una sombra de incomodidad cruzó su rostro. Se encogió de hombros. Y entonces pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria, las palabras que se convirtieron en el epitafio de mi corazón. Oh, eso. Sí. Pensé en guardarlas. Ya sabes, por el detalle. Hizo una pausa, como si buscara la forma menos hiriente de decir algo devastador. Nunca he sido mucho de leer cartas. Me pareció un gesto bonito, pero, no sé. No sé. Esas dos palabras contenían un universo de indiferencia. No era malicia. No era odio. Era algo mucho peor, apatía. Mi amor, mi vulnerabilidad, mi alma desnuda, no habían sido rechazados, simplemente, no le habían importado. No lo suficiente como para romper un sello. En ese instante, comprendí que el hombre que amaba no existía. Había estado enamorada de un lienzo en blanco sobre el que yo había proyectado todas mis esperanzas y sueños. El silencio que siguió a su confesión fue el más ruidoso que he experimentado jamás. Era un rugido ensordecedor que ahogaba el latido de mi propio corazón. La ruptura no fue una pelea. Fue una rendición. Simplemente asentí, recogí la caja con mis cartas sin leer y me fui. No había nada más que decir. Él ya lo había dicho todo con su silencio. Los meses que siguieron fueron un descenso lento y tortuoso al fondo de un pozo oscuro y frío. La caja de cartas se sentaba en un rincón de mi nuevo y pequeño apartamento, como un ataúd en miniatura. Era lo primero que veía al despertar y lo último antes de caer en un sueño inquieto. Cada sobre sin abrir era un recordatorio constante de mi fracaso, de mi estupidez. Mi valía como persona se había enredado de alguna manera con esos trozos de papel. Si las palabras que contenían mi esencia más pura no eran dignas de ser leídas, ¿qué valor tenía yo? Me sentía como un fantasma en mi propia vida. El mundo exterior continuaba con su ritmo indiferente, pero yo estaba atrapada en un bucle de dolor. Los colores parecían desaturados, la comida no tenía sabor, la música era solo ruido. La lluvia se convirtió en mi compañera constante, o al menos así lo sentía yo. Parecía que un nubarrón gris y perpetuo se había instalado sobre mi cabeza, reflejando el temporal que arrasaba mi interior. Mis amigos intentaban ayudar. Me llamaban, me invitaban a salir, me decían frases bien intencionadas como el tiempo lo cura todo o hay más peces en el mar. Pero sus palabras no podían alcanzarme. Estaba sumergida demasiado profundo, en un lugar donde el sonido no llegaba. Pasaba horas mirando por la ventana, observando a la gente pasar, cada uno con su propia historia, su propia vida. Me sentía completamente desconectada, como si viera el mundo a través de un cristal grueso e insonorizado. El monólogo interno era implacable. Repetía sus palabras, su encogimiento de hombros, una y otra vez. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué había hecho mal? ¿Era mi amor demasiado intenso, demasiado abrumador? La culpa se instaló en mi pecho, una presencia pesada y fría que me dificultaba la respiración. Empecé a creer en la narrativa que su indiferencia había escrito para mí, que yo era demasiado, y a la vez, nada en absoluto. La soledad era una entidad física. Se sentaba a mi lado en el sofá, se acostaba conmigo en la cama vacía. Era un silencio que no era pacífico, sino acosador. Era el eco de todas las palabras no leídas, de todo el amor no recibido.
Toqué fondo el día que, en un arrebato de desesperación, tomé un cúter y estuve a punto de rajar el primer sobre. Pero no pude. Era como profanar una tumba. Esas cartas ya no eran cartas de amor. Eran monumentos a mi humillación. Abrirlas sería como obligarme a mí misma a presenciar mi propia ejecución emocional una y otra vez. Así que las dejé allí, acumulando polvo, mientras mi espíritu hacía lo mismo. Me había convertido en una colección de momentos no vividos y palabras no escuchadas. Estaba rota, y no tenía ni la más remota idea de cómo empezar a recoger los pedazos. El cambio no llegó como un relámpago, sino como el tímido parpadeo de una vela en una habitación oscura. Sucedió en una librería de segunda mano, un lugar al que solía ir para perderme entre los olores de papel viejo y tinta. Estaba sentada en un rincón, hojeando un libro sin realmente verlo, cuando una mujer mayor, la dueña de la tienda, se acercó. Tenía unos ojos amables que parecían haber visto muchas historias, no solo las impresas en los libros que la rodeaban. Me había observado durante semanas, siempre sola, siempre con la misma aura de tristeza. Se sentó frente a mí, sin decir nada al principio. Luego, con una voz suave pero firme, me dijo algo que alteró el curso de mi duelo. «Pareces una historia que anhela ser leída», dijo. Levanté la vista, sorprendida por su franqueza. Le conté mi historia, o al menos una versión abreviada de ella. Las cartas, la caja, el silencio. Ella escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, esperaba compasión, tal vez un pobre niña. Pero en su lugar, me ofreció una perspectiva que nunca había considerado. Me miró fijamente y dijo, «Cometiste un error. Creíste que esas cartas eran para él». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Pero te equivocas. Un escritor no escribe para el buzón, escribe porque tiene algo que decir. Esas palabras, ese amor, esa vulnerabilidad, no le pertenecían a él. Nunca lo hicieron. Eran tuyas. Son la prueba de tu capacidad de sentir profundamente, de tu coraje para ser vulnerable en un mundo que a menudo nos pide lo contrario. Él no fue el destinatario. Fue solo el pretexto. Sus palabras fueron como una llave girando en una cerradura oxidada dentro de mí. Una chispa de cambio. La idea era tan radical, tan simple, que me dejó sin aliento. ¿Y si esas cartas no eran un testamento de mi rechazo, sino un testimonio de mi propia fortaleza? ¿Y si el valor de mis palabras no dependía de si eran leídas o no? La mujer sonrió, como si pudiera leer mis pensamientos. Deja de verlas como un regalo que él no quiso abrir. Empieza a verlas como el mapa que escribiste para encontrarte a ti misma. Quizás ha llegado el momento de que tú las leas. Esa conversación fue el punto de inflexión. No me curó al instante, pero plantó una semilla. Por primera vez en meses, una pequeña grieta apareció en el muro de mi desesperación, y a través de ella, se filtró un minúsculo rayo de luz. La esperanza. La posibilidad de que mi historia no terminara en esa caja polvorienta. Esa noche, llegué a mi apartamento con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La caja seguía en su rincón, pero por primera vez, no la miré con pavor, sino con una extraña curiosidad. Era un artefacto de mi pasado, sí, pero tal vez también era la clave de mi futuro. Con manos que aún temblaban, pero ahora por la anticipación y no por el miedo, la puse sobre la mesa. Respiré hondo y, con cuidado, tomé el primer sobre. El que había escrito hacía tanto tiempo, lleno de una esperanza que ahora me parecía lejana y ajena. Rompí el sello. El sonido pareció resonar en el silencio del apartamento. Saqué la hoja doblada y empecé a leer. Al principio, fue doloroso. Cada palabra de amor era una punzada en el corazón. Leía sobre mis sueños para nuestro futuro, sobre las pequeñas cosas que amaba de él, y sentía la vergüenza y el dolor regresar. Pero seguí leyendo. Carta tras carta, noche tras noche. Y lentamente, algo comenzó a cambiar. Mi perspectiva se transformó. Dejé de leerlas como cartas dirigidas a él y empecé a leerlas como el diario de una mujer que amaba con una ferocidad y una ternura increíbles. Descubrí en esas páginas a una persona que no conocía, o que había olvidado, yo misma.
Encontré a una mujer valiente, capaz de una vulnerabilidad asombrosa. Encontré a una poeta, a una soñadora, a una observadora detallada de la belleza del mundo. Me di cuenta de que la mujer que había escrito esas cartas era completa y maravillosa por sí misma, independientemente de si su amor era correspondido o no. Esas cartas no eran súplicas, eran declaraciones. Declaraciones de mi propia existencia, de mi propia profundidad emocional. Comencé a subrayar frases. No las que hablaban de él, sino las que hablaban de mí. Hoy he descubierto que puedo encontrar la paz en el sonido de la lluvia. Sueño con viajar a Kioto y ver los cerezos en flor. Me he dado cuenta de que mi mayor fortaleza es mi capacidad para encontrar la belleza en las cosas pequeñas. Estaba redescubriendo mi propia identidad, enterrada bajo capas de dolor y autodesprecio. La caja dejó de ser un ataúd y se convirtió en un cofre del tesoro. Cada carta era una joya, una pieza de mí misma que estaba reclamando. Empecé a hacer las cosas que la mujer de las cartas soñaba con hacer. Me apunté a una clase de cerámica. Empecé a planificar ese viaje a Kioto. Llené mi apartamento de flores frescas, no para nadie más, sino para mí. El mundo empezó a recuperar su color. La música volvió a tener sentido. La comida volvió a tener sabor. Estaba sanando, no olvidando, sino integrando la herida como parte de mi historia, una cicatriz que demostraba que había sobrevivido. La transformación fue un proceso lento y arduo, un montaje de pequeñas victorias. Pero con cada carta que leía, me sentía más fuerte, más dueña de mi propia narrativa. Ya no era la víctima de una historia de amor no correspondido. Era la heroína de una historia de autodescubrimiento. El clímax de mi viaje no fue una confrontación. No necesité verlo de nuevo, ni exigirle una disculpa. Hacerlo habría sido, de alguna manera, devolverle el poder, hacer que el final de mi historia dependiera de él una vez más. Mi redención tenía que ser un acto puramente mío. Después de leer la última carta, las apilé todas cuidadosamente sobre la mesa. Las miré durante mucho tiempo, no con tristeza, sino con una profunda gratitud. Me habían mostrado el camino de vuelta a mí misma. Pero para completar el viaje, necesitaba liberarme de ellas, no como un rechazo, sino como una graduación. Decidí realizar un ritual. Una noche de luna llena, llevé la caja a la playa. El aire era frío y salado, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla era una música poderosa y eterna. Hice un pequeño hueco en la arena y coloqué las cartas dentro. Tomé la última carta que había escrito, la más llena de esperanza y también la más dolorosa. La leí en voz alta, no para él, sino para el océano, para la luna, para el universo. Mi voz era firme, clara. No era la voz de una víctima, sino la de una superviviente. Cuando terminé de leer, un sentimiento de paz abrumadora me invadió. Había cerrado el círculo. Con un fósforo, prendí fuego a una esquina del montón de cartas. Al principio, la llama fue pequeña, vacilante, pero luego, alentada por la brisa del mar, creció, voraz y brillante. El fuego consumió el papel, la tinta, las palabras. Observé cómo mis esperanzas, mis miedos y mi dolor se convertían en cenizas y humo, ascendiendo hacia el cielo estrellado. No fue un acto de destrucción, sino de transformación. Estaba transmutando el dolor en liberación. Las llamas naranjas y doradas bailaban, iluminando mi rostro. Y en ese resplandor, sentí que me desprendía de la última cadena que me ataba a ese pasado. Las cenizas se mezclaron con la arena, devueltas a la tierra. El peso que había llevado en mi pecho durante tanto tiempo se disipó, arrastrado por la marea. Me quedé allí, de pie, sintiendo la inmensidad del mar frente a mí y la inmensidad de la libertad dentro de mí. Ya no era la chica que escribía cartas a un hombre que no las leía. Era una mujer que había encontrado su propia voz en el silencio, que había aprendido a leer su propia alma. Había reescrito mi final. Y era magnífico. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento amargura. Siento una extraña y serena gratitud. Ese amor no correspondido, ese silencio devastador, fue el catalizador que me obligó a emprender el viaje más importante de mi vida, el viaje de vuelta a casa, a mí misma. Las cartas sin abrir fueron un regalo disfrazado,
Una lección brutal pero necesaria. Me enseñaron que buscar la validación en los demás es construir tu casa sobre cimientos ajenos. Tarde o temprano, se derrumbará. La verdadera fortaleza, la verdadera paz, proviene de construir tu propio hogar dentro de ti, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Ahora escribo todos los días. No para nadie más, sino para mí. Mi diario es un tapiz de mis pensamientos, mis descubrimientos, mis alegrías. Es un diálogo constante conmigo misma, una celebración de mi propia existencia. He viajado, he aprendido, he amado de nuevo, pero de una forma diferente. Un amor que no busca completarme, sino compartir una plenitud que ya poseo. Y es por eso que te cuento esta historia. Si alguna vez sientes que tu voz se pierde en el vacío, que tu amor es un regalo que nadie se molesta en abrir, quiero que recuerdes esto. Las palabras más importantes que pronunciarás, las historias más poderosas que escribirás, no son las que otros validan, sino aquellas que te atreves a contarte a ti mismo. Tu valor no reside en ser escuchado por alguien más, sino en tu propio coraje para hablar tu verdad, aunque solo sea para ti. Eres una historia completa, magnífica y digna de ser leída, incluso si la única persona que la lee eres tú. No necesitas que nadie más rompa el sello para saber que lo que hay dentro es valioso. Ábrete tú mismo la carta. Lee tu propia alma. Descubrirás que has tenido el mapa contigo todo el tiempo. Y ese, créeme, es el comienzo de la aventura más hermosa de todas.